Muy buenas tardes. Este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35 de TV UJAT y también en Radio UJAT, La Voz Universitaria, en el 107.3 de FM. Y saludamos a todos ustedes que nos sintonizan ahí en casita, que nos están viendo ahora, que están comiendo muy sabroso seguramente ahí en casa. Y si van manejando también, sé que nos va escuchando aquí este programa Aprendamos Economía. Este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Bueno, hoy aquí estamos con la compañía de un excelente amigo, maestrísimo Francisco Javier Mestrecillo, que vamos a analizar los temas de trascendencia en este país, en este estado, como no en el mundo también, porque estamos interconectados mundialmente. Maestro Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes que nos siguen por TV UJAT. Y pues aquí están nuevamente, maestro, para discutir los temas que son importantes en economía, ¿no? Me parece muy bien. Fíjate que ya arrancando este tema, la semana pasada, creo que el fin de semana vino el presidente de la República aquí a Tabasco. Y dentro de todas las cosas que plantea, hay un tema que me llama muchísimo la atención y platicamos antes de estar a cámara el maestro Francisco Javier y un servidor acerca del programa Sembrando Vida. ¿Por qué lo extrajimos de esa visita del presidente? Porque voy a hacer énfasis aquí en este tema de Sembrando Vida por varias razones. Él considera que es uno de los programas importantes de su sexenio, el forestar las cosas aquí en el país. Por ejemplo, en la parte del norte de la República se ha deforestado mucho las sierras, muchas las tierras. En Chiapas, la selva lacandona. Nosotros, dicen los estadísticos, que solo nos queda el 10% de la selva tabasqueña. Entonces, este conflicto de Sembrando Vida es importante porque no es nada más el programa de sembrar árboles, sino que para apoyar todo esto, el gobierno ha decidido invitar a los que tienen tierras, un mínimo de 2 hectáreas o más, y obviamente le dan un ingreso asegurado de unos 5,000 pesos mensuales. Esto hace que obligue a la persona que quiera recibir este ingreso, este dinero, lo obliga prácticamente a mantener la siembra de árboles frutales, de árboles de maderas preciosas o de árboles simple y llanamente con un simple propósito, la reforestación de nuestro estado, del país y por qué no conectarnos del mundo. Así es. Maestro. Efectivamente, lo que mencionaba el presidente, mencionaba en primera mano también cuáles son los municipios que se van a beneficiar, claro, ¿no? Claro. Entre ellos está Tenosique, donde prácticamente fue el evento, Zapata, Jonuta, Balancán, y sobre todo uno de los puntos importantes que mencionó, que iba a rescatar lo que era el plan Balancán. Y con respecto a los apoyos que mencionaba, no nada más tiene que ver con la cuestión del programa Sembrando Vida, como usted decía, es plantar árboles frutales, sino que viene una variedad de apoyos, como también la de crédito a la palabra para impulsar un poco la ganadería. Y por el otro, el apoyo que se le va también a los artesanos, ¿no? Creo que la cuestión del impulso que viene presentando el presidente, sí. Sobre todo de cómo está manejando estos programas sociales, ¿no? Que los apoyos está bajando prácticamente hacia las gentes de menores recursos, y sobre todo recordemos que uno de los objetivos precisamente del programa Sembrando Vida es llevar el apoyo sobre todo a aquellas zonas rurales porque precisamente en estas zonas rurales es donde existe esta diversidad de biosfera, ¿no? Y es precisamente aquí en estas zonas rurales donde hay la mayor pobreza, ¿no? Fíjate que el hecho de rescatar este programa Sembrando Vida, yo pienso que como programa estrella que tiene el presidente de la República, este tema es porque gran parte del planeta se ha deforestado por incendios, porque los desiertos se han extendido, han crecido los desiertos, y revisas el mundo, está gran parte del planeta deforestado. Y esta situación es lo que ha afectado al cambio climático, más aparte de otras cosas que se involucran en el planeta, como el gas de invernadero, y todas esas cosas que van afectando. Pero al final de cuentas, el árbol tiene una función muy importante en la vida del ser humano. Y yo me metí hace un rato a revisar cómo está el planeta. Por ejemplo, en Medio Oriente ya la zona desértica ha crecido. En África también ha crecido la zona desértica porque en esa parte del mundo
quienes siembran y cosechan han usado, prenden fuego, acaban con la selva africana y la sabana africana y se destruye. Sí, toda la biodiversidad que se pierde, ¿no? Claro. Recordemos que de un tiempo para acá empezamos a manejar un poco la cuestión de lo que era el problema que vamos a tener con la cuestión alimenticia. Claro. La crisis alimentaria, ¿no? Y esto tiene que ver un poco precisamente con lo que está mencionando, porque también la cuestión del cambio climático pues nos está llevando también que los alimentos sean escasos, ¿no? Definitivamente, y la función es importante. Por ejemplo, hace unos días empezó en el Amazonas, en Brasil, un incendio terrible. Y ahí nos damos cuenta de que ya no es de Brasil la Amazonas o la cuenca Grijalba-Usumacinta que manda al Golfo de México millones de litros de agua, o esa selva que está en la zona lacandona, que también se ha quemado, que se ha deforestado, y vemos Tabasco con su selva que también se ha destruido. Ya no es que es nuestro, sino es un recurso de la humanidad. Así es, son los famosos pulmones que hay de la humanidad. Efectivamente. En esa zona. Para que se dé una idea nada más de lo que tiene que ver con la cuestión del Amazonas, más de 40.000 especies de plantas se destruyeron. Se están destruyendo. Y esto tiene un impacto no nada más en la cuestión alimentaria, como mencionaba yo, incluso en la cuestión de la medicina. Porque acuérdense que muchas plantas. Muchas plantas dan origen a medicamentos, ¿no? Más de 6.000 especies de animales que existen en esta biodiversidad. Sí. Cerca de 400 grupos indígenas, que la cultura de esta gente es precisamente la preservación de la selva. Y recordemos que una de las funciones que hace el Amazonas es regular el clima del planeta. Totalmente. Y podríamos mencionar la cantidad de males que al final esto se va a venir reflejando en un impacto económico hacia yo no entiendo esa parte del ser humano de prenderle fuego a todo. El año pasado se quemó una buena parte de la selva lacandona. Y al quemarse esa zona de la selva lacandona, ¿para qué la querían? Porque existe la cultura de la tala y la quema. La quema para sembrar un pedazo de maíz. Yo creo que tiene que regularse esa parte de hacer conciencia de quienes viven ahí, que lejos de beneficiarse en un momento, se perjudican por muchísimo tiempo. Yo creo que el gobierno tiene como propósito él lo va manejando de una forma en la cual se vayan involucrando todos los grupos que tienen que ver con los bosques, con la selva de este país, con toda la parte de la flora del país, para ir concientizándose. O sea, no es nada más el sembrar, como decía usted, sino reforestar también. Eso, reforestar. El planeta, ¿no? Creo que ese es uno de los principales objetivos también del programa. Además, ¿no? sí. Porque, por ejemplo, me puedes decir, bueno, los gobiernos anteriores hicieron un programa de reforestación, pero era como una vista para la foto, ¿no? Muy superficial, ¿no? Sí, para la foto. Fue el presidente con su grupo y sembraron un arbolito. Y que van a plantar 200 y no cuántos miles de árboles. Pero no había el compromiso. No hemos entendido la magnitud del problema en el país y en el mundo, Sí, claro. De que un árbol de esos que talamos nosotros o que tiramos al suelo es vida que vamos nosotros disminuyendo. Sí, y en la medida también que se va urbanizando la ciudad, pues también vamos acabando un poco, ¿no?, de toda esa biosfera que existe. Vamos invadiendo toda esa parte. Y esto nos está provocando lo que llamamos lo que es el calentamiento global. Cada vez las temperaturas son más altas, ¿no? Veíamos ahí en las noticias cómo se está deshaciendo el hielo en los polos. Polos, sí, que se está derritiendo todo. Por eso yo creo que el programa que tiene el presidente de la República de Sembrando Vida va más allá de un simple propósito de pagarle un sueldo a estas personas o de esas 2 hectáreas para poder continuar en sembrando estos árboles. Yo creo que va más allá de este propósito, sino que arraigarlo, comprometerlo
y sí te doy un sueldo, pero quiero que cumplas este programa. Y aparte que se conserve, ¿no? Que se conserve. Porque hay que darle un seguimiento, no te doy el apoyo mientras no sigas conservando, ¿no? Ese sembrario que tú... Sí, porque estamos acostumbrados, viene el gobierno, vamos a sembrar esto, nos paga, hacemos como que lo cuidamos y no. Yo me he encontrado allá por el camino, a veces por la zona de Ocupada, por Tepetán, y me han dicho gente, si no conservamos las 2 hectáreas que comprometimos de árboles frutales, ¿saben qué? No nos van a pagar. Sí. Eso es un compromiso, sí es cierto, va amarrada una cosa con otra, si preservamos el medio ambiente, si preservamos la siembra de estos árboles y el gobierno se compromete a darnos un sueldo de 5,000 pesos mensuales y ayuda, ¿no? Es otra forma también de darle dinero a la gente para el consumo, para que la economía se dinamice. Sí, ahí viene lo que es el incentivar la demanda, ¿no? Claro. A través de otra forma, ¿no? Prácticamente el dinero está bajando por los sectores más necesitados. Y de hecho, en el medio rural, la gente tiene que salir a buscar algo, dinero. Puedes tener en ese medio quizá animales, algunas frutas, algunas verduras o qué, pero la liquidez no la tiene. Sí, claro. Y se van de su medio para buscar trabajar en la ciudad, para trabajar en algún lugar, los famosos jornales. Aquí lo que tenemos que entender también que esto no se va a ver ahorita a corto plazo. No, este es un proyecto que va a largo plazo, eso también hay que puntualizarlo, ¿no? Porque mucha gente piensa que ya pasando los 6 años a lo mejor se van a ver los resultados. No, yo creo que va más de 6 años. Yo creo que sí, pero de todas maneras cuando termine 6 años, muchas plantaciones, si sembraste caoba, si sembraste cedro, eso tarda un poquito. Si sembraste otros árboles maderables, pues también tarda menos. O ciertos frutícolas, o ciertos frutales, también, o sea, son cosas de 2, 3 años. De mediano y largo plazo, ¿no? Sí, de mediano y largo plazo, pero obviamente estas personas tendrán de qué vivir. Sí. Sigo platicando de regreso, maestro. Ok. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando aquí con el maestro Javier y un servidor este tema de la deforestación y sobre todo hicimos énfasis en el programa Aprendamos Sembrando Vida por una sencilla razón, porque hay una de las pláticas que a veces tengo fuera de aquí o en el trabajo, donde dicen las mejores tierras de Chiapas están en Tabasco. Por una sencilla razón, como han deforestado mucho serranía, la selva, la cantona, cuando llueve, esa tierra escurre al río Grijalva. Y eso va solvando el río y se va escurriendo, y por esas razones es que los ríos están bajos o ya no le cabe agua porque el fondo está muy corto. Sí. Y obviamente eso se refleja acá. Sí, claro, por supuesto. Entonces, a mí esa parte, yo siempre he insistido de que el ser humano no ha entendido la importancia que tiene en la vida de nosotros el preservar un árbol. Tú comentabas mencionaba yo hace rato que precisamente fuera de cámara que el impacto se ve más ahorita en la selva de la Candona, ¿no? Existen imágenes de los últimos años de cómo se ha ido desapareciendo un poco la selva precisamente con estas prácticas que empezaron a tener los lacandones de la tala y la quema. Es decir, pareciera ser que la modernidad, lejos de venirnos a ayudar, nos está perjudicando también un poco, ¿no? Así es. Con respecto al tema de Brasil, le comentaba yo aquí al maestro que estaba yo leyendo que de alguna otra manera la selva normalmente se mantiene húmeda. Claro. Cabe mencionar que precisamente en esta selva, esta selva de Brasil, Amazonas, está la cuenca fluvial más grande de Brasil, sí, que son 7 millones de kilómetros, que incluso toca Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Yo siento que sí hay una pequeña provocación ahí con respecto a estos incidentes que se están dando ahí en Brasil. Algo hay por ahí. Sí. Y bueno, pues hay que también, la segunda cuenca importante es
Grijalvo Sumacinte. Sí, claro, por en el supuesto. mundo, Sí. que también trae sus bemoles, por eso el presidente de la República está preocupado por ese programa de Sembrando Vida. Y vino y trajo otras cosas. Por ejemplo, él aclaraba de que, ¿por qué la insistencia del sur-sureste? Porque él comentaba de que, y además es cierto, lo hemos comentado muchas veces nosotros, Bueno, si del crecimiento desproporcional de la República, ¿no? De hecho, se está impulsando incluso el sur-sureste a tal grado que te había escuchado en las noticias de que el embajador quiere hacer una visita a Tabasco, ¿no? Claro. Sí, el embajador estadounidense. Ajá. La razón es que el país ha crecido desproporcionalmente, por ejemplo, la infraestructura, la inversión pública y privada, como que se ha ido el centro y norte de la República. Ese es el México que todo el mundo ve bonito, sí, claro. Carreteras por todos lados, autopistas, crecimiento, empleo y demás. Y pareciera ser que la modernidad está allá y acá nos quedamos atrasados, ¿no? No prosperó. Ajá. Pero sí, Tabasco, Campeche y Chiapas le envían todo el recurso que necesitan. ¿Y dónde quedó todo ese recurso que sacamos, ¿no? Del petróleo, ¿no? Claro, ¿dónde está? Tabasco no se ha beneficiado. No se ve beneficiado con toda la derrama económica que dio la industria petrolera, ¿no? Yo siempre veo a Tabasco como que estamos estamos en la parte en medio del sándwich. Porque si me voy un poquito más para allá hacia Campeche y incluso Mérida, Yucatán. Yo normalmente viajo mucho a Mérida y ahí o sea, es diferente incluso de cómo ha crecido pues la ciudad, incluso las oportunidades de trabajo que hay, se ve en infraestructura, se ve incluso el desarrollo. Allá, en la zona aquella, pero muy chiquitito Mérida. Sí, claro, muy chiquito. Y si vas a Quintana Roo, quizá la zona de Cancún, la zona turística. Bueno, por todo lo que representa, ¿no? Al final de cuentas, el turismo es uno de los principales sectores que da impulso a México, ¿no? Pero es injusto que Tabasco, ¿por qué no Campeche? ¿Por qué no Chiapas? Quizás Guerrero, Oaxaca, que proveen de muchas cosas al país, acá no llegó la prosperidad. Se ha quedado en proveedor y procesan allá todo lo que le mandamos y se olvidan. Proveedor de materias primas, ¿no? Sí, efectivamente. Y se olvidan de esto. Y creo que también nos ha faltado sacarle valor agregado a todo lo que producimos. O sea, porque no hay una estructura sobre esto. Sí, claro, porque hay las principales siembras que se han dado aquí, pues el plátano, por poner un ejemplo, ¿no? El oro verde, ¿no? Normalmente se vende como si todo el tiempo se ha vendido, ¿no? ¿Y se va para allá? Ajá. Pero no hay una industrialización de la agricultura. ¿No le agregamos valor? No le agregamos valor. Y otro detalle, dice el presidente, vamos a apoyar todas las actividades productivas. Realmente se requieren no nada más 6 años del presidente de la República, y no porque no estoy hablando de reelección, sino que llegue otra persona, sí, claro, que también se comprometa a continuar con esto que se está impulsando. Efectivamente. No puede dejar rezagado esta zona del país, porque si el país busca un desarrollo económico y social, yo creo que todas las regiones del país, con sus características, con su idiosincrasia, con lo que tienen, deben de impulsarse todas. Sí, claro. No puedes dejar rezagado a quien te provee, sino instálale lo que necesita para impulsarlo. Para que siga impulsando prácticamente esa Le han criticado la refinería, pero es algo que tiene que ver aquí. No es posible. Bueno, aquí lo de la refinería, muchos analistas, como usted menciona, no están de acuerdo por lo que empiezan a manejar números, ¿no? Pero lo que sí va a provocar inmediatamente ¿qué es lo que necesitamos ahorita en Tabasco? Es empleo, ¿no? Sí viene a resolver un poco la problemática si no fuera negocio, inmediata, ¿no? Si no fuera negocio, no tuvieran los indios abriendo refinerías, los chinos 6 refinerías que abrieron, Estados Unidos está abriendo en Texas 2 refinerías. Sí, claro. Si no fuera negocio, no lo harían. Pero ¿qué hacen los críticos? Muy sencillo, como tienen el negocio de importar gasolina, se les acaba el negocio. Sí, claro, aquí hay también intereses muy importantes. Muy importantes, por ejemplo, las refinerías destruidas, ahora que le empieza a meter el gobierno mano para que refinen más petróleo, yo creo que ahí está el asunto de que los negocios de la Cámara, los negocios de los que hacen negocios, sí, aquí y los críticos son ellos, claro, prácticamente. Entonces, pero lo que también hay que dejar claro, realmente la refinería no va a venir a resolver el 100% la problemática. Yo lo sé que no, pero en torno a ella Estado, giran otras cosas. Sí, dentro del entorno se giran otras cosas, tanto directas como indirectamente. Pero
creo que nos han vendido un poco también de que la refinería nos va a venir a resolver la problemática que tenemos en Tabasco. Viene a resolver una parte, sí viene claro, pero apoya. Ajá, pero sí es importante voltear un poco hacia atrás de cuáles eran nuestros orígenes antes de que entrara un poco la cuestión de aquí de la industria petrolera, porque el campesino dejó de ser campesino y quiso ser petrolero, ¿no? Y entonces sí se descuidaba un poco la cuestión del campo. Claro. Más todo lo que implicó el que hubiera aquí la explotación del petróleo, la contaminación, etcétera, ¿no? Esto también tuvo un impacto en la cuestión de la agricultura. Creo que sí hay que regresar un poco hacia nuestros orígenes y que esta parte de regresar pues no sea nada más de la manera tradicional, sino que hay que empezar a modernizarnos incluso para la producción de la agricultura. Yo te comentaba, dice, fíjense que eso que tú decías hace un ratito, regresando a nuestros orígenes, lo decía el presidente, los pueblos que trabajan y por eso son pueblos que están ricos. Yo le decía, un rato dando clase, yo de macroeconomía, un grupo de muchachos, le decían, maestro, la riqueza es dinero, no. Porque no tragamos moneda, ni papel, ni billete de papel, no. La riqueza de un país es lo que producimos, de lo que comemos. No es así, porque tenemos malentendido ese concepto de riqueza. Claro, pues, al hablar de riqueza, estamos hablando de dinero, y no es ese el concepto. Por eso el presidente muy claro tiene el tema, dice, los pueblos que trabajan son los pueblos ricos. Exacto. Y es cierto. Sí, si no produce, ¿con qué come? Si no trabaja, ¿qué come? Nosotros estamos importando muchísimas cosas del exterior porque no estamos produciendo lo que necesitamos. Exacto. Y entonces la idea del gobierno es esa, ¿no? Impulsar la producción de lo que te decía hace un rato, productos agrícolas. Sí, incluso en la parte académica en la cual nosotros nos desenvolvemos, sí hay que ir pensando también en un cambio de qué es lo que le estamos enseñando a las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Me queda claro que ahorita el impulso que viene, pues sí es la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial. Pero creo que lo que le falta a Tabasco sí es impulsar más un poco dentro de las escuelas la cuestión de la enseñanza hacia el campo. Arraigar también a la persona. Sí, efectivamente. Yo comentaba una vez en un programa con Hilario Bolívar, que no han llegado otros amigos estos, de que en los programas de las asignaturas de los planes de estudio no hay algo que al muchacho que viene de X poblado, de X comunidad, que tiene un poco de tierras, que su papá siembra o que produce algo, el muchacho que viene aquí ya no regresa. Se queda aquí trabajando de empleado en algún lugar. Sí, claro. Y no voltea a ver que tiene muchas tierras allá que puede poner empresa agrícola o ganadera o pecuaria y no lo voltea a ver. Y el problema es que nosotros crecemos, pero en edad, y llega el momento en que nos envejecemos y nos morimos. Claro, y este muchacho no regresó, y con todo lo que le enseñó la universidad o las escuelas de educación superior, puede armar un negocio. Y resulta que no regresa. Yo creo que le hace falta a los planes de estudio de las instituciones de educación superior una asignatura o una línea donde al muchacho lo concientice que es importante allá y hacer entender el valor importante que tiene esas tierras que deja, porque se muere el papá y ya que regresa el muchacho a venderlas para venirse a Villahermosa, a la ciudad. Cuando eso realmente fue el origen de su riqueza. Y es lo que le mantuvo. Y eso es riqueza. Es lo que produce, es esas plantaciones de maíz que se hacían, o de yuca, o de plátano, o no sé, animales domésticos de corral, y eso no lo hemos valorado. El muchacho que viene para acá difícilmente regresa. Creo que pues nos falta, como decías y decía muy bien, ver en los planes de estudio alguna línea, así como tenemos de investigación, una línea que el muchacho le vaya haciendo conciencia de que si veniste a la ciudad a aprender esto, y cómo lo aplico ahí en mi medio, cómo le hago en el medio donde estoy, qué hago con eso que aprendí. Entonces por ahí está lo que tenemos que ver quienes damos clase. Pues. Exactamente. Porque no regresa el muchacho. Y bueno, también yo vi otro punto de comentar al presidente de la República, el caso del que no tiene tierra. Nosotros una diversidad de actividades que se generan en el Estado, en el país, en todo el territorio. No todo es petróleo, no todo es agricultura, no todo es ganadería, no todo es eso. Eso es la riqueza de este país. Que hay una serie de actividades que se van complementando una con otra. Y decía, tú no tienes tierra, pero ¿a qué te dedicas? Soy artesano. ¿Qué artesanía generas, produces? Y decía, bueno, aquí es muy fácil el famoso petate, maestro, claro, ¿no? Todo lo que sale del junco. Y obviamente vamos a financiar esta parte. Claro.
¿Por qué? Porque no tiene liquidez el microempresario. Y por más que le busca, no es sujeto de crédito. Sí, claro. Ninguna institución financiera, ninguna banca te da dinero. Sí, no quieren arriesgar. Y menos a ella. Sí, claro. Pues bien, seguimos platicando de regreso. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso, seguimos platicando estos temas que le comentamos a usted al principio. Y fíjense que un tema que va amarrado con lo que estamos platicando de la actividad productiva, de la inversión y de todo aquello que tiene que ver con la economía, es hoy por hoy están las llamadas ciudades competitivas. En el mundo, si vemos nosotros, hay ciertas ciudades que se han caracterizado por algo específico. Me recuerda a mí la famosa ciudad-estado griega, ¿no? Que Esparta, Atenas, sí, bueno. Así lo veo yo. Obviamente es como que se va retomando lo que pasó en la antigüedad y hoy por hoy... Como que esas ciudades se vuelven en las principales metrópolis, ¿no? De acuerdo a la actividad que ahí se genera. Dicen por ahí los que saben, que han dedicado a analizar estas ciudades competitivas, llamadas competitivas, que dicen que una ciudad competitiva es aquella que maximiza la productividad y el bienestar de sus habitantes. Y eso es lógico. Sí, es correcto. Es entendible. Sí. ¿Por qué? Porque una ciudad que se preocupa por eso, obviamente tiene mucho que ver con ese bienestar. Y la pregunta que me hago yo, y te planteo aquí en la mesa, maestro, ¿qué debe ofrecer una ciudad para ser competitiva? Bien, por aquí igual investigando un poco, por ahí el Banco Mundial emitió un documento donde precisamente toca esta parte de de cómo las ciudades competitivas vienen a ser una solución local para la falta mundial del desempleo, ¿no? Claro. Y lo conceptualiza así, dice: la competitividad urbana es la capacidad de una ciudad para penetrar en los mercados locales y de exportación, su relación con el crecimiento económico local y el incremento de la calidad de vida de sus residentes, que representa el grado en el cual las ciudades pueden producir sus bienes y servicios para los mercados regionales, nacionales e internacionales. O sea, es decir, ¿qué es lo que de alguna otra manera debe tener una ciudad competitiva? Primero tiene que ser una metrópolis donde el cual dé las facilidades para que exista la inversión. Porque recordemos que, sobre todo la inversión privada, que esta es la que genera el 75% de empleo, donde se vea reflejado esa inversión, sobre todo la atracción de la inversión extranjera directa. La otra tiene que ver con la cuestión de, se vuelve un polo incluso importante financiero, y que de alguna otra manera sus habitantes, en su forma de que se ve, no nada más se ve en su crecimiento económico, sino también cualitativo, ¿no? Pero, por ejemplo, abundando sobre este tema, por ejemplo, ¿qué debo ofrecer? Yo pienso que un buen ambiente urbano de buena calidad. Una buena infraestructura, ¿no? Buena calidad, ambiente urbano. Porque que te sientas a gusto paseando en ella. Sí, que te puedas mover en ella. Una ciudad competitiva incluso ofrece una infraestructura atractiva. Claro. Es un ambiente urbano atractivo, cultural, actividades culturales recreativas. Que tú te vas hoy en la tarde y ves un buen concierto, que vas al teatro, que vas al cine, que veas un edificio emblemático, de esos que ubican a la ciudad como tal. Hablamos de Torre Eiffel, sabemos que es París. Sí, claro. Hablamos de nosotros del Ángel de la Independencia y la Ciudad de México. Entonces, hay cosas que van ubicando a las ciudades. Por ejemplo, las capacidades de proveer empleos, que tú llegas y en lugar de convertirte en un malviviente en esa ciudad, rápido te ocupas en algo y trabajas. Sí, claro. O que prácticamente que tengan ingresos las personas para poder sobrevivir. Hay oportunidad de trabajo, ¿no? Claro. Y eso se ve reflejado prácticamente en el ingreso que traen las personas.
Gobernabilidad también, ¿no? También, efectivamente. Porque no puedes vivir en una ciudad con incluso un ambiente seguridad, crítico, ¿no? Y seguridad también. No puedes vivir en un ambiente crítico en una ciudad competitiva. Es decir, además de infraestructura, ¿qué otros determinantes nos manifiesta una ciudad competitiva? Hay muchísimos determinantes que te pueden manifestar la competitividad de una ciudad. Decía hace un rato, infraestructura. Una ciudad que no tiene infraestructura para moverte en tu vehículo, para de todos lugares, que bien trazadas las calles, que no hayan baches, que es lo que no hay. Buenos servicios públicos. Además, universidades o centros de educación superior importantes, centros de investigación que piden estas organizaciones, flujo de turistas, que haya turistas que la visiten, porque una ciudad competitiva llama la atención de ser visitada. Por supuesto. Si no, no la visita nadie. O también, por ejemplo, ser anfitrión de hacer convenciones, que se hagan las conferencias ahí, esos grupos de empresarios o de gente que llegue a hacer todo eso, hacer las ferias internacionales. Entonces, si vas buscando, eso es parte de una ciudad competitiva, inclusive juegos de los famosos juegos incluso deportivos, ¿no? Su Producto Interno rebasa, normalmente estas ciudades rebasan el Producto Interno de su propia país, claro, donde se encuentran. Fíjate que yo leí hace un rato, por ejemplo, Los Ángeles, California. Ahí hablas de la meca del cine. Sí, claro. Ya que ubica esa ciudad competitiva, la meca del cine. Hollywood, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de ese país, es la octava economía. Es mucho más que lo que nosotros Y es donde aquí está establecida incluso esta industria de lo que le llamamos Silicon Valley, ¿no? Ajá. Toda la cuestión tecnológica, ¿no? que existe ahí con relación a las tecnologías de la información. ¿Y qué más te ofrece una ciudad esa? Mejorar el medio ambiente. Claro. Transporte urbano, eficiente, limpio. Calles limpias. Calles limpias, calles. El reciclaje. Una ciudad organizada, vamos a llamarla así. ¿Dónde podemos ver el ejemplo de esto? Veamos ahí que, bueno, ¿dónde lo podríamos ver en México este ejemplo? Querétaro, por ejemplo. Querétaro es una de las principales ciudades que sobresalen. El Valle de México, por ejemplo, también. Habría que verlo, porque si te analizas, no todas tienen esa capacidad competitiva. Tocamos el tema de México dentro de un momento. Pero si tú revisas en el mundo, ves ciudades que las ubicas prácticamente. Un edificio, el teatro de ópera, que visita los lugares donde exhiben pinturas, en fin, todo eso es parte de ahí, hoteles, restaurantes, medios de comunicación que existan, muchísimos servicios. Ciudades que no son competitivas, no son atractivas. ¿Qué nos pasa a Villahermosa? No, pues todo lo que mencionó. Una ciudad competitiva Villahermosa. No Tabasco, Villahermosa. A lo mejor la comparación que voy a hacer ahorita es un poco burda, ¿no? El caso Kuwait. Ajá. Que Kuwait era uno de los lugares donde se producía visitables, ¿no? Petróleo más que nada, ¿no? Y ahorita es una de las. Pero ¿qué han hecho con su dinero el petróleo? Invertirlo. Dubái, por ejemplo. Todo esto que había del petróleo lo convirtieron ahorita en un centro turístico prácticamente. O sea, volvieron una ciudad competitiva, por ejemplo. Porque están pensando al rato que no haya petróleo, ¿eh? Sí, claro. Y eso creo que es lo que nos ha faltado a nosotros. Creo que no le supimos sacar provecho a toda la cuestión de la industria petrolera. O sea, tuvimos para haber modernizado, haber invertido en la infraestructura para que la ciudad también fuera atractiva en cuestiones de infraestructura. ¿Que no se invirtió? Tuvimos para haber usado dinero para impulsar el campo también y no se invirtió. Tuvimos para haber hecho buenas universidades y tampoco no se invirtió. Por entonces el caso de ese Medio Oriente, esa ciudad que está en el desierto. Sí, sí. El petróleo se acaba en X tiempo. Sí, sí. Pero hoy por hoy, una de las actividades que le llaman la industria chimenea, que es el turismo, es la mayor proveedora de divisas. Sí, porque parece ser que el ser humano empieza a recorrer el mundo, el planeta. Y usted menciona a Dubái, ¿no? Bueno, no he tenido la oportunidad de ir a Dubái, pero sí he visto videos que incluso
las tecnologías de primer punto están allá precisamente, ¿no? Incluso se empieza a escuchar los taxis voladores, etcétera, ¿no? El taxi que anda en un carro, un Mercedes-Benz, un taxista. Sí. Entonces, ves que, o sea, empieza a sonar una ciudad en el desierto con cosas maravillosas de infraestructura, de bibliotecas, de teatro, de ópera, que tecnología de ¿qué? 4D, 5D, ¿cuál es lo máximo que tenemos ahorita? Entonces, lo tienen ellos. Sí, claro. Entonces, regreso a mi queridísima Villahermosa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Creo que nos ha faltado, que podamos hacer una ciudad competitiva? Creo que las políticas que han impulsado aquí en el Estado no han tenido una visión realmente ni a largo plazo, ni una visión realmente de modernizar la ciudad. Le comentaba yo hace rato, yo salgo de aquí en vehículo pasando prácticamente Ciudad del Carmen, ¿no? O entrando, las carreteras están mejores que las carreteras de Tabasco. O sea, nosotros nos quedamos como que en uno de las peores ciudades, que incluso con los peores indicadores, ¿no? Yo ya no hablo de todo el estado. Hablo de ciudades competitivas. Hace un rato mencionamos ciertos indicadores. En el caso de Villahermosa, pues, si nos vamos al punto del caso de Villahermosa, pues, siendo la ciudad principal, no sobresalimos. Hace un rato mencionamos ciertos indicadores que dicen, estos indicadores no se ve reflejado convierte en una ciudad competitiva. En ninguno de nosotros. Si realmente le invirtiéramos, como hicieron en Dubái, en esos lugares que estaban, ni idea, le invirtieron. Si lo hubiésemos invertido a esta ciudad, hubiésemos superado pasos en infraestructura. ¿Tenemos la infraestructura adecuada? No. Por ejemplo, los pases, los viales que hay ahorita, te metes y no, ¿para dónde sales? Te vas hasta Cárdenas y vas en la carretera y vas hasta para poder regresarte. Entonces no hay la vialidad en Villahermosa no funciona. No, y aparte la otra parte que tiene que ver también con la vista, ¿no? Yo creo que es una ciudad bella, o sea, si le empezamos a buscar... Pero no la han maquillado. Falta maquillaje. Sí. Efectivamente, por ejemplo, tenemos el caso de de lo que más se conoce fuera de aquí, de Villahermosa, todo, no nada más nacional, sino internacional, es la famosa Laguna de las Ilusiones. La Laguna de las Ilusiones, que ahí la estamos perdiendo, llena de verde, pero de tantas cosas cloacas que quedan ahí. Por ejemplo, otro detalle, las universidades que hay, ahí sí superamos el tema. Ahí superamos el tema, tenemos universidades varias en el estado, con más de 14, 15 universidades. 13, 14 universidades en el país. Bueno, ahí es un indicador que es una palomita. Las actividades culturales o recreativas en la ciudad de Villahermosa, había que ver qué podemos encontrar en esa zona. Entonces yo creo que por ahí nuestra ciudad tiene que invertirse para ser una ciudad competitiva. Seguimos platicando un ratito. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando al maestro Francisco Javier Mientesio, este tema de las ciudades competitivas. Y tenemos un teléfono en el estudio del 358-1596. Llámenos aquí, atendemos sus mensajes, sus llamadas. Pregúntenos. Pregúntenos, eso para ahí no. Pregúntenos. Y seguramente que le vamos a contestar lo que ustedes consideren de lo que estamos tratando aquí en Aprendamos Economía. Aquí este es su canal de televisión, canal 35.1. Y también su radioemisora, La Voz Universitaria en el 107.3 FM. Llámenos. Este es de ustedes, esta es su casa. Son bienvenidos. Hablamos sobre este tema, maestro Javier. En México, la ciudad competitiva en México. A mí me ha llamado la atención, tú me comentabas hace un rato Querétaro, que Guadalajara, Valle de México, que Monterrey, Puebla, que la Ciudad de México, que Puebla. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que es quien califica estos temas aquí en el país, habla de algunos indicadores y dice él, uno de los grandes indicadores es el número de habitantes que albergan estas ciudades. Pues hay ciudades muy grandes, con población de, hablamos de 2, 3 millones de personas y más. Nuestra o la migración de gente que llega a esas ciudades por las grandes oportunidades que se presentan, ¿no? La seguridad también, otro punto que ellos califican.
porque muchas ciudades de ese tamaño, que tenían un crecimiento importante, con una economía importante, muy competitiva, hoy el tema de la seguridad... Sí, tiene un impacto, pues, platicamos hace rato, ¿no? El caso de Veracruz. Sí, Veracruz, pues próspera, que iba creciendo. Y de repente se volvió una ciudad insegura, ¿no? Un estado inseguro también. Y deja de ir. Deja de ir. Bueno, lo que está pasando ahorita en el caso de Cancún. También. O sea, a pesar de que Cancún todavía esté visitado por mucho turismo, pero sabemos lo que está pasando, ¿no? Con la cuestión del crimen organizado. Que está en esa zona. El pleito de las plazas, ¿no? También, por ejemplo, otro elemento, la contaminación. Efectivamente. En este país nuestro es un tema que hemos descuidado, sí, claro. Que nos hacemos como que no existe, como que nos hacemos los sordos y los ciegos. No vemos, no oímos y no sé qué está pasando. Y contribuyen en la parte de la contaminación. Nosotros contribuimos. Yo creo que ahí sí somos culpables todos, ¿no? Contribuimos a que de alguna otra manera se dé esta parte de la contaminación. Nosotros tenemos 2 ríos que atraviesan la ciudad, el Grijalva y el Tabasco San Mario, está cerca, Villahermosa por puro río. Y resulta ser que esos son los ríos contaminados. ¿No? Sí, es terrible la contaminación que tenemos. Y en el país seguimos utilizando pesticidas, fungicidas, aceites que no se degradan, bolsas de plástico, muchísimas cosas. ¿Y por qué no sacarle provecho, por ejemplo, a esos 2 ríos? De aquí de Tabasco, de Villahermosa, ¿no? Como medio de transporte fluvial, incluso para atravesar la ciudad, pues para visitar algunos sitios. Que sería un atractivo turístico, claro, por supuesto. Que no lo hemos explotado. Otro elemento fundamental que califica INCO es el mercado laboral. Vemos la parte del sureste, no hay ciudades atractivas, competitivas, se han buscado un diseño cómo mejorarla, pero no ha prosperado. Quizá un poco Mérida como ciudad competitiva, quizá un poco Cancún en el sureste, Isla del Carmen se vino abajo. Sí, claro. Campeche, pues no ha crecido. Ahí va poquito a poco, pero ahí está. Nos vamos al centro de la República. Esas del centro y del norte son ciudades más las que mencionamos porque ofrecen un mercado laboral en donde puedes engancharse a la persona y trabajar ahí. E incluso son de las ciudades que se mantienen seguras, ¿no? En cierta medida, ¿no? Si no vemos Guadalajara cómo está impactado ahorita, claro, ¿no? por supuesto. Con inseguridad. La diversidad, sus economías, pues, es una economía muy diversificada en Guadalajara. Hablamos nada más de Guadalajara. Sí. Una economía diversificada en Monterrey y en el centro del Distrito Federal, en el DF, o en Toluca, que es del Estado de México, o ciertas ciudades, municipios de ahí del Estado de México. Son estados, ciudades que han incluso lo que mencionaba usted de las principales características, ¿no? El medio de transporte es diferente. El transporte. Yo veo el medio de transporte de aquí hacia el sur-sureste, es diferente del centro de la República hacia el norte. Claro. Incluso son camiones, por ejemplo, yo quiero viajar del DF a Querétaro, me subo a un camión climatizado con doble piso, televisión, etcétera, ¿no? Aquí te subes una chatarra que te subes aquí. Es los sopiloteros. Pero esa es nuestra realidad, ¿no? Y pareciera ser que la modernidad ha sido del centro de la República hacia el norte, ¿no? Incluso. Y un factor que califica INCO en la ciudad competitiva es la innovación. Sí, claro. Es un elemento importantísimo en la innovación. Revisa en qué hemos innovado nosotros aquí en Villahermosa. Y bueno, vamos a calificar un poco a la ciudad que mencionamos en este país y la innovación, bueno, quizá Monterrey. Sí, claro. Quizá Guadalajara, quizá el DF. Y te quedan poquitas ciudades competitivas en el país. No todas, pues. Pero ¿qué es lo que le da también impulso a ese tipo de ciudades? La inversión privada, ¿no? Se ve mucho reflejado, también, se ve muy reflejado la inversión de la inversión privada. ¿Qué harías? Por ejemplo, la pregunta que yo haría en este momento es, ¿qué hacer para mejorar esos indicadores que INCO, o sea, el Instituto Mexicano para la Competitividad, presenta para que una ciudad sea competitiva? Por ejemplo, yo propondría eficientar y orientar la inversión tanto pública como privada. Más la pública, porque a veces en los planes, en los programas, no están bien definidas, y si están definidas, resulta que no se orientó, sino se gastó en otra cosa.
Que normalmente es lo que sucede. Es lo que sucede. Invertir en infraestructura. Nuestra queridísima ciudad, Villahermosa, revisa la infraestructura. No ha tenido cambios significativos, no. Nos vemos esta avenida. Y cuando hubo un cambio de infraestructura fue en el Malecón, provocado por una desgracia. Pues sí, pero hay que ver qué tipo de infraestructura. Y lo quedó feo, además, lo que hicieron en la orilla del río Grijalva, el Malecón. Sí. Por ejemplo, esta avenida que tenemos aquí, Ruiz Cortines, una avenida que si le invirtieran, si es la avenida que atraviesa prácticamente cuando uno viene de la ciudad. Viene uno del DF y para pasar al sureste, pues tiene que atravesar esta avenida. Y es el corazón de la ciudad. Realmente tienen un espacio para convertirla en una avenida importante. No sé, espectacular, yo creo, ¿no? Yo creo que sí que podría ser. Centros culturales no hemos creado, no hay. Y la pregunta es, ¿falta dinero? Yo creo que dinero ha habido. Ha habido dinero. Nada más que ha sido mal utilizado, ¿no? Por ejemplo, centros culturales no hay. Y si hay, ya a rato lo cierran. Porque es el momento. Sí. Quien está gobernando crea esto. Yo creo que también tiene que ver la mentalidad de los gobernantes. El caso de los presidentes municipales, tocamos el caso, ¿no?, del Musevi, ¿no? Entra un nuevo presidente municipal y deja descuidado el Musevi. Claro. Deja descuidado toda la zona de lo que era la fuente danzarina, donde estaba el parque. Sí, que eso los fines de semana provocaba un movimiento para que las familias fueran a pasar un rato, y había incluso un movimiento económico ahí de la gente que llegaba a vender sus cosas, la cafetería que había, etcétera. Pero como lo hizo el pasado, como que no me conviene que siga, ¿no? Claro. Pero esa es una mentalidad, creo que muy cerrada. Muy cerrada un poco. Creo que eso nos ha matado un poco. Y otro detalle, hay que hacer edificios emblemáticos, manejar la arquitectura, porque vas a un lugar y visitas y vamos a ver tal teatro, tal museo. Sí, claro. Mire el edificio, en qué condiciones está. Yo te lo gracias a Dios he viajado a varias partes del planeta. Y vas a esa ciudad a conocer ese museo y no tiene gran cosa. Sí, porque incluso sirve como medio de distracción, ¿no? Hacia la población. Atrae a la población. Porque aquí, ¿en qué se distrae uno, no? O vas al cine o los chamacos van a los antros, ¿no? A echarse sus alcoholes. Promover, otro detalle es la promoción que no se hace de la ciudad. Y si la promueves, ¿cómo recibes a la gente que viene? ¿Cómo eres tú para recibirlo? ¿Eres buen anfitrión? Los servicios que se prestan hay que mejorarlos. Nuestro servicio urbano de transporte, ¿en qué condiciones está, caray? Hombre, sí. Regresamos a como estábamos antes, ahorita sí, a las combis, ¿no? Y cuando se le quiso dar una modernidad con los camiones estos verdes, grandes. Sí, los Saeta, ¿no? Se llaman así. Los últimos. Ajá. Que incluso creo que los quemaron, ¿no? Imagínate. Y otra cosa, otro detalle, que no se invierte en educación. No se invierte en ese. Y es importantísimo invertir en la educación, que es el principal factor que detona todo. Afirmativo. Una sociedad formada, bien educada. Incluso la mejor inversión. Sí, ¿qué puedes hacer? Una ciudad moderna. Y otro detalle, no invertimos en investigación. Se debe invertir en investigación. Hay muchísimo por hacer, por investigar aquí. Y creo que también la investigación hay que verlo como un negocio. Claro. Porque precisamente las principales medicinas, los principales inventos han salido prácticamente de la investigación, y todo eso nos los venden, pues. Y además lo que pasa en el ambiente, lo que tú puedes investigarlo. Sí, claro. Y otro detalle es facilitar la apertura de negocios. No sé, pero hay lugares como nuestra ciudad que te ponen hasta 14 procesos para que pongas un negocio. Una serie de documentos que le piden a uno como requisito. Y paga esta licencia y ve para allá que el uso de la tierra, que paga la licencia sanitaria, que abre que busques al notario para que un acta. Bueno, todo eso, en este proceso engorroso, no permite la apertura de negocios. Y los que abren prácticamente están en un estado irregular. O sea, precisamente
esquivar un poco la Claro. cuestión. Y además, prácticamente, yo creo que las ciudades tienen, para ser competitivas, tienen que ver los que las administran en estas ciudades con ese sentido, hacer la competitividad. Maestro, vamos cerrando el programa, ya estamos en la recta final. Tu comentario final, maestro. Bueno, pues todo va ligado, ¿no? Con todos los temas que tocamos hoy, va ligado uno con otro. La cuestión de el problema que se esté dando del medio ambiente, que al final de cuentas se va a ver reflejado en una situación económica, la que mencionaba yo. El hecho de que de alguna otra manera hay que impulsar, apoyar el programa de Sembrando Vida. Creo que es importante el programa, como decía usted, hay que realmente entender de qué se trata. Sí, y si que lo entendemos, porque sí viene a resolver un poco la cuestión de... Así es. Pues ya acabó nuestro programa. Nos vemos el próximo martes que aprendamos economía y saludos a los que nos sintonizan. Hay que entender esta cuestión. Muy bien.